Buenos días, hermanos. Entonces, vamos a empezar nuestra reunión para alabar al Señor. Recordaba, para empezar, ese versículo que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona? ¿Qué otro Dios hay como nuestro Dios, que perdona todos nuestros pecados, nuestras maldades, a través de la obra de Cristo? Uf, chicos. Y podemos nosotros estar aquí ahora para alabar su santo nombre. Alabemos a nuestro Dios con venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Por gracia del Señor podemos estar alabando su nombre, y lo cantamos y lo volvemos a cantar y vuelve a tocar nuestro corazón. Aún en los ensayos, decíamos, estamos ensayando y no se piensan que es diferente, igual te toca el corazón esta obra del Señor, su amor maravilloso y todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos ahora a alabar al Señor con Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción.
grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Voy a pedir al hermano Gus que pase adelante. Buenos días, amada iglesia. Bueno, privilegio poder estar juntos un domingo más para su gloria y poder cantar de su resurrección, ¿no? Su iglesia espera en Cristo, su iglesia espera su venida y su iglesia se sostiene, ¿no?, con la esperanza en que Él va a venir a buscarla. Su iglesia se sostiene en Él. Así que agradecidos por eso, bueno, y agradecidos también por que el Señor nos permite una vez más juntarnos y estar como hermanos, como pueblo, para la alabanza de su gloria. Amén. Así que, bueno, vamos a tener un tiempo ahora de oración, siempre recordar las misiones y también orar por esta iglesia local, por la santidad, bueno, por el transcurso de la iglesia acá en Quilmes, por el testimonio. Así que vamos a tener un tiempito de oración al Señor. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios de los cielos, la creación te pertenece y tu creación te da gloria y honra, porque podemos hoy como hijos tuyos, Señor, cantar que solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús está nuestra fe, Señor, y tu iglesia se sostiene esperándote.
Tu iglesia se sostiene en esta esperanza de que tú vas a venir a buscarla. Por eso queremos rogarte, Padre, que como hijos tuyos, como hijos amados, podamos disfrutar de esta vida en Cristo, Señor, esta plena vida en Cristo, viviendo para tu gloria, no para la nuestra, viviendo conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra, Señor, apartados para ti, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él, Señor, tu iglesia se sostiene, así que agradecidos porque podemos cantar tu palabra, Señor. Podemos cantar de tus maravillas reflejadas en tu palabra, Señor, y tu pueblo, a lo largo de la historia, Señor, siempre cantó de tus maravillas. Tu pueblo siempre cantó de la liberación, de aquella esclavitud que tuvieron sobre Egipto, Señor. Cantaron sobre la liberación luego, allí en Babilonia, de esos 70 años. Tu pueblo siempre cantó de tu salvación y como hijos tuyos cantamos y damos gloria al Cordero, aquel que fue hecho carne, que habitó entre nosotros. Señor, las Escrituras cumpliéndose en su venida, los profetas anunciando de antemano, tanto tiempo atrás, y todo se cumplió, como dice tu palabra, en el cumplimiento del tiempo, Señor. Cuando tú lo decidiste, Cristo vino. Tú te hiciste carne, el Dios mismo hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que agradecidos, Señor, y agradecidos también porque nos permite ser parte de esta iglesia local en Quilmes. Rogamos por ella, por este testimonio, que tú lo sostengas, Señor, que tú nos guardes en santidad, que podamos reflejar, Señor, y honrar esta salvación que tenemos en Cristo, esta preciosa salvación, como dice tu palabra, Señor, que temblemos ante ella, Señor, que realmente nos ocupemos en ella, sabiendo de que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, danos esa fe para poder continuar la carrera, Señor, siempre puesta nuestra mirada en Jesús. Tú eres el que edificas tu iglesia, Señor, y por eso queremos hacernos a un lado y pedirte que Dios, tú tomes el control de cada una de las cosas que se hagan aquí, Señor, que sea para tu gloria, que tú nos muestres, Señor, la senda por donde transitar. Y Padre, también rogarte por las misiones. Padre, también nos queremos acordar del testimonio allí en la costa. Guárdalo, bendícelo, Señor. Padre, gracias porque todo comenzó allí en una pequeña casa y tú has enviado obreros allí, Señor, para empezar un testimonio. Señor, rogamos que así continúe, Señor, que sea para que almas puedan conocerte, para que haya testimonios de sana doctrina, Señor. Y rogamos por este país, por este hermoso territorio, Dios, donde tú nos permites vivir. Padre, tú nos permites estar aquí hoy y queremos orar por este país, por las autoridades, rogarte, oh Dios, para que tú des sabiduría en las decisiones que se tomen, Señor. Hay tanta incertidumbre, tantas cosas que se ven, Señor, que estamos realmente espantados. Rogarte, Padre, para que tu pueblo no calle, para que podamos poner bien en alto tu nombre, para que tú nos uses para esto, Señor. Y Padre amado, bueno, en tus manos estamos y queremos disfrutar de esta reunión porque sabemos que tú tienes algo para decirnos, Señor. Tú siempre tienes alimento para darnos y queremos, oh Dios, temblar y humillarnos delante de tu palabra, Padre. Así que agradecidos, oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a tener ahora el tiempo de la ofrenda. Si nos visitas, no te sientas obligado a participar, es para la iglesia. Así que bueno, me gustaría que venga Dani y nos dirija o tu fidelidad. Alabamos al Señor entonces mientras tanto con "Oh tu fidelidad". Pensaba en esto mientras miraba el himno. Piense mientras lo canta en la fidelidad del Señor. ¿Fue el Señor fiel con usted en su vida? Digamos, esta semana. Estoy seguro que sí, tenemos para... Piénselo mientras lo canta.
sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo venir. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo venir. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Estoy seguro que lo cantamos todos de lo profundo del corazón como una oración para el Señor. Sí, nos quedamos cortos con nuestras palabras para agradecer su fidelidad. Y ahora, antes de escuchar la palabra del Señor, nos preparamos con Ante el Trono Celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria
su sangre que compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Señor amado, en tus manos nos ponemos para que nos des un corazón atento ahora a lo que el pastor quiere hablarnos, quiere compartirnos de tu palabra. Tu bendición para él, tu sabiduría, para que pueda abrir su boca con confianza, guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya me acomodé. Buenos días. Bienvenidas a las personas que nos visitan también. La verdad que estamos gozosos de poder tener este tiempo, de abrir la palabra de Dios. Cada vez que cantamos, la verdad que nos debe conmover el alma, que nuestras voces traspasen nuestros barbijos, pensando en nuestro maravilloso Señor, ¿no? Pensando en la fidelidad en medio de una pandemia, se exalta más la persona del Señor, ¿no? Él siempre fiel, nunca falla. Y pensar que nuestra vida está escondida en Cristo. Hermanos, ya no nos pertenecemos. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Ya somos de Él. Ya nuestro morir aquí es un dormir y despertar eternamente en su presencia. Cantamos recién, unido a Él no moriré. Es algo precioso eso, hermanos. Y terminamos el año, el último mensaje de este año, y estaba pensando en nuestra vida en el Señor. Qué bueno poder terminar el año pensando en ello. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Un texto muy conocido, que quizás muchos de ustedes ya lo han estudiado, pero es bueno que podamos traer a la memoria este precioso pasaje. Y hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 4. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Antes de comenzar a desarrollar este pasaje, es bueno tener una introducción. Recuerden que la iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Pablo estuvo durante 3 años predicando el Evangelio y allí se fundó la iglesia. Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, nunca había estado allí en Colosas. Él estuvo predicando el Evangelio en Éfeso. Eso lo podemos ver en Colosenses 2.1, cuando Pablo ahí dice que no conocía a los hermanos allí, pero sí fue Epafras el que fundó la iglesia. Seguramente muchos historiadores dicen que Epafras estuvo escuchando el Evangelio allí y cuando volvió a Colosas, después de entender el Evangelio, empezó a predicar el Evangelio y fundó la iglesia allí en Colosas. La epístola es una de las llamadas cartas de la prisión, porque Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. Y esta epístola es en respuesta o es para quitar cualquier duda que Epafras fue a hablar con Pablo de herejías que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas, de todos los problemas que había. Había una mezcla, una falsa enseñanza muy grande y se estaba inmiscuyendo en la iglesia. Entonces, en respuesta a todo lo que Epafras le fue a preguntar a Pablo, Pablo escribe la carta para que sea leída ahí en la iglesia. Y Pablo en esta carta exalta la preeminencia de Cristo. En el capítulo 1 podemos ver que Pablo habla la doctrina de Cristo. Y en el capítulo 1 habla de la suficiencia de Cristo, habla de Cristo como Salvador, habla de Cristo como Dios hombre, el creador, la cabeza de la iglesia, para refutar todas las herejías que estaban sucediendo en ese entonces. Y en el capítulo 2 vemos que Pablo hace la defensa de la doctrina de Cristo frente al legalismo que estaba surgiendo en la iglesia, frente al ascetismo, el misticismo, el paganismo que estaba sucediendo.
Y el capítulo 3 y 4 es la manera práctica de la epístola. Entonces podemos dividir esta epístola en dos secciones. La parte doctrinal, capítulo 1 y capítulo 2, y la parte práctica, capítulo 3 y capítulo 4. Y saben, la mejor manera de combatir la falsa doctrina es enseñando la doctrina correcta. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y especialmente la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo. Entonces, teniendo en mente eso, vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tendríamos que poner un título a este párrafo, podríamos poner vida nueva, valores nuevos. Vida nueva, valores nuevos. Y es muy interesante y me pareció muy apropiado y Dios ministró mi corazón. Pensar que estamos terminando el año y recordar que tenemos una nueva vida en Cristo, pero que también tenemos valores nuevos en Cristo. Y también poder examinar nuestro año y decir, bueno, ¿cómo estuvimos viviendo nuestra vida en Cristo con estos valores? ¿Y qué cosas debemos cambiar y qué cosas debemos implementar en nuestra vida? Entonces lo primero que vamos a ver es la evidencia de nuestros nuevos valores en el versículo 1. De versículo 1, parte B, y versículo 2, vamos a ver el resultado de esos valores. Vamos a ver la razón de esta vida nueva, de estos valores nuevos, el versículo 3. Y el versículo 4 vamos a ver la revelación, cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué va a suceder? Así que teniendo en mente esto, vamos a orar pidiendo la guía de Dios una vez más. Oramos. Nuestro amado Señor, como cantábamos al principio, al único que debemos dar gloria es a ti. Y tus hijos y tu pueblo quieren glorificarte a ti. Quiero que tú seas el centro de esta reunión, Padre Santo. Exaltamos tu fidelidad, exaltamos que solo en Jesús podemos tener la verdadera vida y vida eterna. Saber que nada, jamás, ninguna circunstancia, ningún problema nos va a separar de tu amor. Qué seguridad preciosa tiene tu pueblo. Exaltar tu fidelidad, Señor. Nadie en este lugar puede dar, y en ningún otro lugar puede levantarse y decir que tú eres infiel. Porque tú permaneces fiel a pesar de que nosotros somos infieles, porque tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Y aquí estamos, acudiendo al trono de la gracia, allí en tu presencia, Señor, rogándote que podamos oír tu voz a través de tu palabra. No necesitamos escuchar a un predicador, necesitamos escuchar tu voz a través de la Escritura. Por eso, Señor, por favor, pastorea a tu pueblo a través de ella. Sana nuestras heridas, guíanos, confronta nuestra vida a través de ella, renueva nuestras esperanzas, ayúdanos a mirar la cruz de Cristo, ayúdanos a examinar nuestros valores, nuestra nueva vida que tenemos en Él. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Por eso en tu gracia y en tu bondad, Padre Santo, ministra en nuestros corazones. Ayúdame a hablar con claridad, Dios, y que tu palabra sea exaltada sobre todas las cosas. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Bueno, comienza el versículo 1 diciendo la evidencia. Si habéis pues resucitado con Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo. Saben, en el texto original esto comunica una certeza, no una condición. Y la voz pasiva sugiere aquí a los hermanos de Colosa que en realidad nosotros no hicimos nada para resucitar con Cristo. Absolutamente nada. Saben, la Biblia dice que nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios 2:1. Estamos muertos, pero ahora nosotros, entendiendo el Evangelio, estamos vivos para Dios.
porque resucitamos con Cristo. Ahora el creyente está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Antes nosotros estábamos muertos a Dios y vivos para el pecado. Pero ahora estamos vivos para Dios y nuestra vida es muerta al pecado. Y eso es lo que está transmitiendo aquí Pablo a los hermanos de Colosas. ¿Saben esa palabra que dice ahí? Si habéis pues, ese pues conecta con la idea anterior que Pablo dice en el versículo 23. Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Y Pablo está refutando una idea aquí. Pablo está diciendo que el camino de santidad para el creyente radica totalmente en nuestra nueva vida que tenemos en Cristo y no en reglas humanas, como estaba pasando en Colosas. ¿Saben? En Colosas había personas que eran legalistas, que trataban de vencer el pecado por sus propias reglas, pero su corazón seguía siendo igual, no había un cambio en su vida. En la iglesia de Colosas había personas que eran místicas, que ellos pensaban o buscaban vencer al pecado a través de sus experiencias sobrenaturales con Dios, pero su corazón seguía siendo el mismo. Pero también en la iglesia de Colosas había personas que creían en el ascetismo. Y el ascetismo, ¿qué creían? Son las personas que buscan aislarse absolutamente de todo. Se querían aislar de todo para vencer el pecado. Se iban a vivir a un lugar fuera de todo el contexto. Pero ¿saben qué? Su corazón seguía siendo el mismo. Porque el problema no estaba en lo exterior, sino en el interior de sus vidas. Por eso Pablo está refutando esta idea. Ninguna persona puede hallar el perdón y la paz si no la halla en su nueva vida con Cristo. Por eso decimos que en el capítulo 3 Pablo abarca y empieza a hablar de la parte práctica. Él está refutando ideas erróneas. Y la primera evidencia de su vida nueva, de los valores nuevos, era la nueva vida en Cristo, o sea, haber resucitado con Cristo. La pregunta que podríamos hacer nosotros como creyentes es, ¿en qué basamos nuestra santidad? Nuestra vida santa. ¿En reglas? ¿En formas? ¿En maneras? ¿O basamos nuestra vida santa en nuestra vida en Cristo? ¿Saben? El camino a la verdadera santidad es la nueva vida divina que tenemos en Él y no en especulaciones humanas. Y era lo que Pablo estaba constantemente refutando. Pablo decía, ninguna especulación humana, ninguna regla humana puede dar una vida de perdón y pureza. Sí, si estamos en Cristo. Sí, si estamos en Cristo. Por eso Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 6. Es un texto largo que voy a leer, pero no vamos a explicarlo por cuestión de tiempo. Pero lo voy a leer cómo Pablo identifica nuestra nueva vida en Cristo. En el capítulo 6, en el versículo 11 al 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Miren qué interesante, hermanos. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora presenté vuestros miembros para santificación, para servir a la justicia. ¿Saben, hermanos? La realidad es que el pecado ya no es nuestro dueño. Si estás en Cristo, el pecado ya no es tu dueño. Aunque puede ejercer cierto dominio sobre nosotros, si no nos presentamos ante Dios como siervos, si no rendimos nuestra vida en Dios. Por eso, hermanos, lo primero de nuestra vida nueva, nuestro valor nuevo, es esta evidencia que tenemos plenitud total en Cristo. Segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas, miren qué interesante, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestra nueva vida en Cristo, hermano, no se rige por reglas, no se rige por algo místico, no se rige por aislarnos de este mundo. Nuestra nueva vida se rige en Cristo. Y eso es una evidencia, y eso es el nuevo valor que tenemos como creyentes. Y es bueno traer a la memoria. El resultado de esa vida nueva, el resultado de esos valores nuevos. Miren lo que dice allí el versículo 1, la segunda parte, y el versículo 2. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El resultado. Primero hablamos de la evidencia, ahora miremos el resultado. El creyente, hermanos, el Hijo de Dios, lo primero que hace es buscar. Buscar. La idea de buscar es indagar, investigar, averiguar, inquirir. Una definición del diccionario es intentar encontrar algo, conseguir algo, descubrir algo, a una persona, una cosa. Aquí Pablo dice que el Hijo de Dios procura buscar sinceramente, se dedica a buscar, pone su vida a eso, ese es el énfasis. Esto es un mandato, está en un modo imperativo, no es una sugerencia para el creyente, buscar las cosas de arriba. La idea es entregar tu vida en relación a tu nueva vida en Cristo, a buscar esos valores. Fija decididamente tu atención en las cosas de arriba. Centra tu atención, todos tus sentidos en buscar a aquel que resucitó. Esa es la idea que da el apóstol Pablo. Es un mandato, este versículo, a ocupar nuestras vidas en los valores eternos, en las cosas eternas. Y como creyentes, hermanos, podemos preguntar, ¿qué cosas son eternas? ¿Cuáles son las cosas eternas que nosotros debemos invertir nuestra vida? Pensemos, Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Saben? Centrar nuestra mente en buscar al eterno. Centrar nuestra mente en buscar a aquel que derrotó las fuerzas del mal y a la misma muerte, hermanos. Ahí debe estar el centro de nuestra mente. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo. Miren, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Lo primero que debe buscar el creyente es a ese Dios eterno. ¿Qué otra cosa es eterna, hermanos? Su palabra es eterna. Su palabra es eterna. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24,
versículo 35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué no iba a pasar? Su palabra. Pero mi palabra no pasará. ¿Saben lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? Todos nosotros. Dedicar siempre tiempo, parte de nuestro tiempo, parte de nuestros días, horas en estudiar las Escrituras. Y parece algo sencillo, algo que lo escuchamos siempre, pero tendríamos que preguntarnos si durante este año que pasó dedicamos el tiempo suficiente a estudiar las Escrituras. Y si este año que comienza, uno de los propósitos que tenemos es dedicar a conocer la palabra eterna de Dios. El salmista tenía tanta devoción a Dios. En el Salmo 119, versículo 15 y 16, dice: en tus preceptos medito, pongo mis ojos en tus sendas, en tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Tremendo, hermanos. ¿Saben, hermanos queridos? Si queremos relacionarnos con el eterno Dios, esa relación viene a través de su palabra eterna. Debemos dejar que la verdad de su palabra, hermanos, nos lleve a la adoración. Debemos ser conscientes que cada vez que abrimos la Escritura está su presencia allí, está su Espíritu Santo ministrándonos si somos hijos de Dios, el cual corre nuestro velo de nuestra mente y nos instruye, nos enseña en las Escrituras. Podemos pensar, si este año invertimos tiempo en conocer al Dios eterno, si invertimos tiempo en buscar en su palabra que es eterna, pero saben que hay algo más que es eterno, hermanos, que es el alma de las personas. El alma de las personas es eterna. El Señor dijo en Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El hombre, hermanos, fue creado para durar para siempre. Tiene un principio sin final, podríamos decir así. Hay un castigo o una comunión eterna con Dios. Entonces, ¿a qué debemos dedicar nuestras vidas los creyentes entendiendo esta realidad? A proclamar el Evangelio de Cristo a los perdidos y a enseñar las Escrituras a los hermanos, porque nuestra alma es eterna. Tremendo, hermanos. Pablo aquí en un solo imperativo: buscad, buscad, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hay en el cielo que sea de tanto valor? ¿Se pusieron a pensar? ¿Qué hay en los cielos de tanto valor? Bueno, allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es una referencia a la exaltación de Cristo. Pablo ahí otra vez hace una referencia a la exaltación de Cristo. El hecho de que Él está sentado allí implica, hermanos, que la idea es que la obra de salvación ha sido terminada. Él está sentado a la diestra de Dios, muestra que el Padre ha aceptado su obra, ha aceptado el precio que Él pagó en la cruz. Recién cantábamos, podemos acceder al trono celestial. Tremendo, hermanos. Cuando nosotros, los creyentes, hermanos, nos consagramos a los valores eternos, somos capaces de mostrar al mundo los valores del reino celestial para la gloria de Dios. Pero debemos dedicar a eso, en buscar, como dice ahí el versículo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero hay otro mandato en el versículo 2. Versículo 1 te dice Pablo, buscad. Pero en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba.
Y literalmente Pablo está diciendo acá, poné tu mente en las cosas de arriba, enfocá tu mente en las cosas eternas. Otra vez vuelve a reforzar esa idea. La idea principal es como una brújula que se orienta constantemente hacia el norte. Nuestros pensamientos deben orientarse continuamente como hijos de Dios, ¿hacia dónde? Hacia las cosas del cielo. Ahí deben estar orientados nuestros pensamientos. Imagínense, hermanos, el desastre espiritual que provocaría la mente de un creyente que se desorienta y anda tras las cosas vanas, que vive una vida superficial, que se zambulle en las cosas pasajeras de esta tierra. Ese sería un creyente totalmente desorientado, perpetuamente confundido. Y Pablo estaba advirtiendo a los hermanos de Colosas que los creyentes deben concentrar todo su interés en lo eterno y no en lo temporal. Por eso Pablo vuelve a hacer el énfasis: poned la mira en las cosas de arriba. Y nosotros hemos vivido un año muy particular. El mundo vivió un año particular. Quizás tu mirada bajó. Quizás fue tanto lo que escuchaste en las noticias que te involucraste demasiado en las cosas del mundo. Y los pesares fueron grandes este año. Pero Pablo, es bueno examinarnos. Para ver si hemos bajado la mirada, debemos parar y debemos volver a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice, le voy a leer en la versión internacional. Me encantó esta versión. Dice, así que no nos fijemos en lo invisible, sino en así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. El cristiano, hermano, no debe entregar su mente al mundo que nos rodea o a las circunstancias que nos rodea, sino el cristiano debe entregar su mente a las realidades celestiales que hay en Cristo. Eso debe llenar nuestra mente. ¿Y eso, de dónde proviene esa fuente? ¿De dónde podemos adquirir? ¿De dónde podemos obtener ese conocimiento de las realidades que tenemos en Cristo? La fuente confiable y única es conocer su palabra. Y allí a través de su palabra conocemos el carácter de Dios. Y allí a través de su palabra conocemos los valores celestiales. Es la única manera que podemos experimentar eso. Buscar la cosa de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Por eso hablamos de vida nueva, valores nuevos. Vida nueva, valores nuevos. La evidencia es que ya no estamos nosotros, estamos en Cristo. Y el resultado es que el creyente busca las cosas de arriba, pone su mirada en las cosas de arriba. Pablo diría en Romanos 12, capítulo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ahí dice algo más el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y hay una advertencia o un contraste. No, dice, en las de la tierra. No en las de la tierra. Y la idea es no entregues tu mente al mundo. No entregues tus pensamientos al pecado. Entregá tu mente al Maestro. Entregá tu mente a Cristo. Hace poco estaba leyendo algo sobre la pureza y un escritor decía que una imagen que dejaste ingresar en 15 minutos en tu vida con algo impuro, él decía que te lleva 15 años en quitarla. ¿Cómo no llenar nuestra mente con lo celestial, hermanos? Debemos tener mucho cuidado. La Biblia dice cuál es su pensamiento en su corazón. Dice, tales.
Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El internet, la televisión, la radio, la computadora, compiten muchas veces. ¿Para qué? Para tener el control de nuestra mente. No estamos diciendo que eso es algo malo en sí. Estamos diciendo que debemos tener cuidado, porque se puede tornar en un ídolo en nuestra mente. Y no debemos llenar nuestra mente con estas cosas. Nosotros debemos llenar nuestra mente en las cosas eternas, en la presencia de Dios, en su palabra, en la vida de las personas, a cual debemos predicar el Evangelio y debemos edificar con su palabra. Vida nueva, valores nuevos. Hay una tercera razón, la razón de esto. Versículo 3 nos habla de la razón de la vida nueva, de los valores nuevos. Hablamos de la evidencia en el versículo 1, en la primera parte. Hablamos el resultado, lo que vemos de esa vida nueva. Versículo 1, segunda parte, y versículo 2. Ahora vemos la razón en el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la razón, hermano, por qué debemos vivir así. Los creyentes, los hijos de Dios, hemos muerto literalmente al sistema del mundo mediante nuestra vida en fe, mediante nuestra unión por fe, mediante haber entendido el Evangelio, mientras haber entendido que Cristo murió, pero también resucitó y ahora tenemos nueva vida en Él. Morimos a los valores del mundo. Hemos muerto a la vida vieja con sus viejos valores, podríamos decir así. Eso es el creyente. Muere a la vida vieja y muere a los viejos valores. Fuimos espiritualmente, podríamos decir así, crucificados con Él. Espiritualmente. Para que la deuda de nuestro pecado que fue pagada por Cristo, hermanos. Podemos vivir de esa manera porque Cristo pagó el precio. Podemos vivir para la gloria de Dios porque Él pagó el precio. Nosotros estábamos muertos en pecado, como dijimos anteriormente. Pero ahora nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Morir al pecado. Ese es el contraste. Nosotros estábamos muertos ante el pecado, ahora vivimos por Cristo. Pero como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Morir al pecado. Morir al pecado. Y la razón es porque nuestra vida está escondida en Cristo. Romanos 6:11 dice, de la misma manera también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al poder del pecado, podríamos decir así, pero vivos para experimentar el poder de santificación de Dios. Así vive el creyente. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que te trae. Cristo pagó el precio. Aunque la presencia y la fuerza del pecado todavía nos afectan, todavía nos afectan como creyentes. Pero la diferencia es que no nos pueden condenar, porque Cristo pagó el precio. Y Pablo sigue desarrollando este concepto de morir al pecado. Y en el versículo 5 de la misma carta de Colosenses dice, por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Pablo está refutando la misma idea. Pablo dice que posicionalmente nosotros estamos muertos al control del pecado, pero en la práctica debemos hacer morir al pecado cada día. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que morir al pecado día a día. El creyente, hermano, debe responder como un muerto hacia los deseos engañosos del pecado. Es interesante eso. ¿Cómo responde un muerto? No responde un muerto. Y nosotros de esa manera debemos responder a los engaños del pecado. Debemos responder como un muerto a las pasiones desordenadas que destruyen nuestra integridad en Cristo.
Así está diciendo Pablo. Pablo no está recomendando un desprecio como el gnosticismo que despreciaba las cosas materiales. No está diciendo eso. Pablo está diciendo que todo lo que creó Dios es para nuestro bien, nuestro cuerpo, todo lo que Dios creó es bueno. Sin embargo, el cuerpo físico que tenemos es caído y se manifiesta a través del pecado. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 7, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero puede anotar eso allí. Pablo les advierte aquí el peligro de poner nuestros afectos en la vida diaria, en el pecado y pervertir nuestros propósitos. Y podemos caer. Y dice algo interesante el versículo 3. Porque habéis muerto al pecado. ¿Y cómo está nuestra vida ahora como hijos de Dios? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la razón. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. La idea de esconder ahí implica algo que está encubierto, algo que está seguro, algo invisible pero asegurado. Saben, el cristiano aún todavía no está glorificado, pero está seguro y protegido ¿en quién? En Cristo. En Cristo. De hecho, Cristo, hermanos, para el creyente es nuestra vida misma. Qué precioso es pensar eso. Al momento, hermanos, de nuestra salvación, que comprendimos el Evangelio del cristiano, muere la maldad de la carne a su vieja naturaleza para vivir a Cristo. Y eso lo pueden ver en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Se lo voy a leer yo, así no. Versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estamos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Y Pablo acá está haciendo énfasis diciendo que los verdaderos creyentes estamos resucitados con Cristo y vivimos una nueva vida que no es comprendida por este mundo. Por eso hay tanta hostilidad contra el cristianismo, porque no es comprendida por este mundo. ¿Saben? Los falsos maestros en este tiempo sugerían que Pablo estaba mintiendo acá, que tenía que haber una norma para ser salvo, que debía haber una experiencia sobrenatural para creer en Dios, que debían aislarse muchas veces para conocer más a Dios y ser salvos. Había toda esa herejía entre medio. Pero Pablo está exaltando, poniendo en alto, poniendo todas las luces en Cristo. Dice: hermanos preciosos, su realidad es que tienen una vida completa en Cristo. Su vida está escondida en Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que entender que los creyentes vamos a recibir hostilidad del mundo. Y mucha gente del mundo no nos va a comprender. No va a comprender por qué invertimos horas de nuestra vida en estudiar la Biblia. Vamos a ser unos fanáticos, te pueden decir. O no van a comprender por qué tenemos la gran necesidad de congregarnos y estar juntos. O no comprenden el amor que tenemos entre hermanos en la fe. O cómo tenemos la necesidad de comunicar el Evangelio a aquella persona que no conoce el Evangelio. No van a comprender eso. No van a comprender por qué nosotros, los creyentes, no debemos practicar la mentira. No van a comprender por qué sus esposos permanecen fieles
a sus esposas y las esposas permanecen fieles a sus esposos. No van a comprender por qué debemos educar a nuestros hijos con valores bíblicos. No comprenden por qué vamos en contra de la corriente. No comprenden las canciones raras que cantamos. Pero si te sucede eso, hermanos, alegrate en el Señor, porque está mostrando tu vida nueva en Cristo. Y si no te sucede eso, examina tu fe. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No es que todo el mundo tiene que hablar mal de nosotros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos examinar nuestra fe constantemente. Si se burlan, si te aborrecen, si no entienden por qué vivir con otros valores, gozate, porque está mostrando que sos un discípulo de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Qué precioso, hermanos. Cuando una persona moría, se decía en ese entonces que se encontraba oculta o protegida bajo la tierra. Los creyentes gozamos de una seguridad eterna porque estamos escondidos en Cristo y estamos protegidos por Cristo. Estamos detrás de Cristo, como ese nene cuando se oculta detrás del tío cuando el papá lo viene a disciplinar y se siente seguro. Nosotros estamos seguros en Cristo. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Juan capítulo 10, versículo de 27 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del Señor están sostenidas en la palma de la mano del Señor, pero además sostenidas en la mano del Padre. Nuestra vida escondida en Cristo. Estamos protegidos, estamos seguros por la eternidad. No hay ningún adversario que nos pueda quitar la seguridad en Cristo. Ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Cristo. Y las provisiones de esta vida las disfrutamos solo en Él. Estamos escondidos en Cristo, estamos seguros en Cristo, estamos satisfechos en Cristo. Un escritor dijo lo siguiente, referente a esto. Así que aquí estamos en Cristo, quien está en Dios, y ningún ladrón, ni el mismo Satanás, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cantábamos recién, unido a Él, no moriré. Y por último, la revelación. Valores, vida nueva, valores nuevos. La evidencia, versículo 1. El resultado, versículo 1 y versículo 2. La razón, el versículo 3. Y la revelación es el versículo 4. Miren lo que dice el versículo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La revelación, o qué le llamamos la revelación aquí, es que tenemos una nueva esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. 2 veces en el mismo versículo habla la palabra manifestar. Manifestar significa mostrar totalmente, es la idea. Cuando Cristo se muestra al mundo en su segunda venida, tal cual es, mostrará a todos los que son en Él. Hoy vivimos una vida nueva, tenemos valores nuevos, el mundo no nos comprende esos valores, cuestiona esos valores, se burla de esos valores, pero viene el día de Cristo.
que volverá a buscar a su iglesia. Y todos los opositores, todos aquellos que no comprendían la razón por la cual vivíamos así, no comprendían nuestra pasión por Cristo, no entendían el amor a su palabra, no comprendían el amor a la iglesia, caerán ante sus rodillas. La vida cristiana, hermanos, es el resultado de nuestra esperanza futura. Por eso Pablo, en la iglesia en Tesalónica, una iglesia en la cual no tenía pastor, una iglesia que había entendido el Evangelio, muestran automáticamente frutos de salvación y muestran su nueva esperanza que tenían en Cristo. Y en el capítulo 1, versículo del 8 al 10, yo se los leo, Pablo está sorprendido y los alaba y da gracias a Dios por la iglesia, porque dice, porque partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Dice, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y miren, y esperan del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Saben, hermanos? Nosotros estamos completos en Él. Nosotros los creyentes morimos juntamente con Él. Nosotros los hijos de Dios vamos a ser resucitados y fuimos resucitados juntamente con Él. Pero ¿saben qué también va a pasar? Seremos glorificados juntamente con Él. Qué preciosa verdad, hermanos. En ese día, hermanos, se va a develar lo vacío de las cosas terrenales. Ese día. Y finalmente vamos a contemplar la fidelidad de Dios en las cosas de arriba. Somos llevados de nuevo, ¿se dieron cuenta, hermanos? Al centro de todo, a Jesucristo. ¿A través de quién y para quién existen todas las cosas? Ahí somos llevados. En lugar, pues, de tratar la vida cristiana, no son por medios humanos, no es por una carga que pongamos nosotros, no es por un legalismo, no es por el ascetismo, no es por prestar atención a cosas místicas, no es por las cosas terrenales. Nuestro lugar es Cristo. Es fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. Por eso me pareció apropiado terminar el año pensando en esto, para examinar nuestra vida, qué sucedió este año, y para comenzar un año evaluando estos valores, evaluando nuestra nueva vida y los valores nuevos que tenemos en Él. Podríamos pensar que todas las cosas de arriba, todo el cielo mismo, se puede resumir en una sola palabra, en una sola persona. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Dice algo interesante el versículo 4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se pusieron a pensar ese día? Vamos a estar con Cristo en su gloria. Y tenemos un cuadro en el Evangelio tremendo de ese momento. ¿Se acuerdan en Mateo 17? Estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan ese pasaje? Ellos vivieron en un monte, vivieron una experiencia temporal con Cristo y su gloria. ¿Y cuál fue el resultado de ese momento? ¿Qué les pasó en ese momento? Empezaron a agarrar ramas y dijo, vamos a hacer una enramada y vamos a quedar a vivirnos ahí. Ellos querían estar ahí con Cristo y su gloria. El Padre, Cristo y su gloria, hermanos, serán el atractivo del cielo. ¡Wow! No las calles de oro. El Padre, Cristo y su gloria. Y nunca nos vamos a cansar de ello.
ningún creyente va a querer estar en otro lado que no sea al lado de Cristo y su gloria. Y Cristo y su gloria, hermanos, dan sentido a nuestra vida en el caminar diario aquí, en nuestro mundo de paso en que estamos. Él da sentido a la vida. Él da sentido a la vida y nos hace ver que todo lo que está pasando aquí es pasajero, que en esta tierra solamente para nosotros los creyentes es una preparación para la eternidad, que las pruebas que pasamos, que las aflicciones, las enfermedades no durarán para siempre, que el mundo pasa, como dice su palabra, y sus deseos, que nos vamos a reunir con los que se nos adelantaron. Pero que también vamos a rendir cuenta delante de Él. La opinión única que va a importar allí en el cielo, hermanos, será la de Él. Por eso, hermanos, hay que aprovechar nuestro tiempo aquí en la tierra. Hay que amar a los hermanos. Hay que amar a la familia en la fe. Hay que aprovechar cada minuto, cada segundo que el Señor nos da para servirle a Él, para adorarle a Él, para predicar su palabra. Cristo y su gloria, hermanos, es nuestra esperanza segura, es en lo que da sentido a nuestra vida. Pablo por eso escribió en Filipenses 1:21. Lo voy a leer en la traducción actual. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Primera Juan dice, ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Capítulo 3, versículo 2 de Primera Juan dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Saben, hermanos, para terminar, la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Podemos preguntarnos, ¿cómo fue este año? ¿Fue mi vida centrada en Cristo? ¿Pude mostrar mi vida nueva? ¿Pude mostrar esos valores nuevos que tengo en Cristo? ¿Puedo mostrar, di evidencia de que creo en el Cristo resucitado? ¿Busqué al Señor? ¿Puse mi mirada en Él? ¿Mi vida, entendí que mi vida está escondida en Cristo? ¿Estoy esperando la manifestación de Cristo cuando venga a buscar a su iglesia? Que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones, hermanos. Necesitamos de Él. Oremos. Señor, rogamos que tú nos instruyas a través de tu palabra, Dios. Que nos hayas confrontado, animado, consolado, guiado, instruido. Oramos para que podamos conocerte cada día un poco más, Señor. Y que podamos examinar nuestra vida de fe. Si estamos en Cristo, ¿cuál es la evidencia de que estamos en Cristo? ¿Cómo estamos mostrando esa evidencia? Y si estamos expectantes a que tú vengas, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a examinar nuestros valores, el amor a tu palabra, el amor a tu pueblo, el amor a los perdidos, el amor a ti, Señor. Si tú has confrontado, Señor, ayúdanos a arrepentirnos,
ir en fe a ti. Si tenemos que dejar cosas, Dios, ayúdanos a evaluar pronto y a huir de esas cosas que nos atan al mundo para vivir a Cristo. Tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe para que nuestro ánimo no se canse, Dios. Y gracias una vez más, porque no somos merecedores de nada, pero tú nos diste todo. Gracias por Cristo, Dios. Rogamos que tú apliques tu palabra a nuestros corazones en esta mañana. Ayúdanos a terminar exaltando tu persona para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a terminar cantando al Señor. Le vamos a pedir a Daniel que pueda pasar aquí adelante para terminar exaltando al Señor. Bueno, necesitamos a la hermana pianista. Vamos a alabar al Señor ante el trono celestial para finalizar esta parte. Por la misma versículo que estaba escondido ahí, ¿no? Que nuestra vida está escondida en Cristo. Gracias, pastor, por esto. Y te lo digo de corazón, pastor, no por adular, sino realmente esto es una explicación de refocalizar nuestra vida. ¿En qué la gastamos? ¿En qué se van gastando esos años, hermanos? Hagamos el esfuerzo de votos delante del Señor, en la intimidad de poder decir, vamos a gastar nuestra vida en Él, porque nuestra vida está escondida en Él. Cantemos con entendimiento. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey
damos, Señor, por esta reunión que pudimos tener, que sigas guiando todo lo que ha de pasar. En tus manos nos ponemos, te alabamos y te bendecimos. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.